Con la venia del presidente de esta comisión, señora secretaria de Relaciones Exteriores del Gobierno de facto. Entiendo que su papel este día resulta sumamente complejo, porque es usted la heredera de una política exterior que se caracterizó históricamente por una posición independiente que resultó en acuerdos de paz para nuestros vecinos, en el reconocimiento a los gobiernos de liberación, en la condena a los actos de prepotencia imperial, en la construcción de instituciones democráticas para las naciones, en la demanda de que las grandes potencias contribuyan al desarrollo de los países emergentes. Y como representante de la tradición de nuestro servicio exterior, debe ser sumamente difícil defender a un gobierno que ha renunciado al liderazgo regional de nuestro país, que ha permitido en la práctica su anencia al destino manifiesto, que ha entregado las prioridades de las grandes transnacionales, que ha convertido nuestros compromisos con los derechos humanos en ficciones, que ha colocado en nuestro país en el sótano de las estadísticas del desarrollo, pero que es un jugador de chocolate en los clubes de las grandes economías avanzadas. Debe ser muy difícil dar respuestas convincentes como esta. El riesgo que implica desplegar a las Fuerzas Armadas que no cuentan con mecanismo de control y rendición de cuentas casi siempre conduce a la violación de derechos humanos y a la resistencia de la población civil a colaborar con esta lucha. Estas no son palabras de un diputado opositor ni de un defensor de los derechos humanos, son de una funcionaria de la Oficina de América Latina de Washington. Debe ser difícil justificar que México se haya convertido en un estado militarista en tiempos en que las Fuerzas Armadas han quedado sujetas a los poderes civiles en todo el mundo. Debe ser difícil negociar una sola posición propia con los Estados Unidos, dado que la iniciativa Mérida representa el pago por nuestros servicios en una guerra estadounidense que se libra en nuestro territorio. Y es que la transferencia de recursos financieros y militares a México no obedece a una decisión crítica para garantizar la seguridad de los ciudadanos, sino más bien parece un llamado al rescate de una potencia militar para poder competir con el poder de fuego del narcotráfico. Nos preocupa la aparición de más armamento de origen estadounidense en nuestro territorio, sea en manos de la fuerza pública, del ejército o de la delincuencia. Creemos que la militarización y la escalada de violencia constituyen la reacción más peligrosa ante el crimen organizado. ¿Es el destino del gobierno mexicano erigirse como único mercenario de una guerra estadounidense? ¿Cómo aceptar la subordinación de las autoridades a los esquemas de seguridad de Estados Unidos, si todos sabemos que allá sería impensable que las Fuerzas Armadas fueran utilizadas para perseguir el delito y para resolver un problema de salud pública? Las mismas instancias del Congreso de nuestro vecino han cuestionado el destino de los recursos que suelen perderse en instancias burocráticas desorganizadas y que se desvanecen en operaciones equívocas. Señalan que no hay manera de evaluar la efectividad de esta iniciativa, ya que la improvisación y opacidad son las características de la estrategia del combate al narcotráfico. No hay metas identificables, no hay resultados palpables. Por el contrario, los estudios demuestran que el tráfico desde México y el consumo de drogas en Estados Unidos han crecido. Además, la erradicación de plantíos de estupefacientes ha tendido a la baja. La violencia que se ha extendido en nuestro país atemoriza especialmente a nuestros vecinos que no han dado en disuadir a sus ciudadanos de viajar a México. En más de una ocasión se ha dicho que allá el fenómeno criminal tiene las dimensiones de una narcoinsurgencia y que la pérdida de la autoridad sobre el territorio apunta hacia un estado fallido. Una vez más, basta rasgarse las vestiduras y hacer una pataleta para que ocurra del otro lado un jalón de orejas, un recordatorio de los pactos secretos, un memorándum sobre nuestra complicidad para que una vez más Estados Unidos certifique
sin rubor nuestro cumplimiento a sus propios objetivos hemisféricos, nos pegue una estrellita en la frente y nos dé nuestro domingo y con un espaldarazo nos mande a combatir su guerra. Y cuando se cumplan además las presiones de los organismos y defensores de los derechos humanos, Estados Unidos se toma la libertad de pedirle cuentas a México y le basta recibir documentos llenos de buenas intenciones para resolver su visto bueno a nuestro país y así liberar nuevamente los dólares, los helicópteros y los fusiles para que siga corriendo sangre en México. Por todo ello le pregunto, ¿qué potencial tiene la iniciativa Mérida para fortalecer las capacidades institucionales, combatir la corrupción, fortalecer el Estado democrático y fomentar la cohesión social en México? ¿En qué forma la iniciativa puede anular la economía criminal transnacional que suministra los dólares necesarios para financiar los enfrentamientos armados en nuestro territorio? ¿Qué resultado ha tenido la iniciativa sobre la demanda de estupefacientes en Estados Unidos? ¿Con qué cara piensa reclamar por la condición de los derechos humanos en nuestros países si en México se justifica la pena de muerte en los retenes militares? Si en México se instituye un privilegio de impunidad al fuero militar y la práctica del arraigo junto con la tortura y las detenciones arbitrarias. ¿No le parece que es hora de cambiar nuestra estrategia antes que nuestro país se quede desnudo de argumentos y antes de que las convenciones y tratados internacionales se conviertan en simples gestos para cuidar una imagen nacional que nos empeñamos día a día en destrozar antes de que establezcamos en el río Suchiate el límite de la jurisdicción de la política de la seguridad de los Estados Unidos? ¿Qué piensa hacer la Secretaría a su cargo para promover el cumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional de Derechos Humanos sobre el caso Radilla, para modificar la legislación sobre la jurisdicción militar en los casos de violaciones de los derechos civiles, hoy que quedan solo 6 semanas para que el Estado mexicano envíe a la Corte un informe al respecto? Es todo, secretario. Muchas gracias. Le concedemos el uso de la voz hasta por 3 minutos al diputado Herón Agustín Escobar García, del Partido del Trabajo. Sí, está amable. Resulta verdaderamente impresionante el reflejo de cómo falta experiencia para conducir la política exterior de este país, y se refleja fundamentalmente en la ligereza con la que usted cree que está dando respuestas a los cuestionamientos que nos interesan. Yo le quisiera ofrecer a usted que en vez de que nos diga que pone a su disposición todo el cuerpo diplomático para profundizar en el conocimiento de quién sabe qué están haciendo, que aquí en esta Comisión de Relaciones Exteriores le podemos ofrecer asesoría verdaderamente para que se recupere la política exterior de México, que siempre ha sido digna en Latinoamérica. Y en ese sentido yo quisiera seguir pues diciéndole nada más que entre tantas acciones equivocadas presenciamos un desplante vergonzoso de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Como sabemos, el comandante Fidel Castro publicó un artículo de opinión donde analizaba el complot del que fue objeto Andrés Manuel López Obrador por parte de grupos de la clase política y de empresarios influyentes. El líder revolucionario reconoció el liderazgo de este para detener la posible amenaza de una guerra nuclear en Medio Oriente, y estimó que por nuestra historia y posición México podía tener un papel muy importante para influir en una solución amistosa y preventiva ante un conflicto internacional. Dicha manifestación de solidaridad
y pacifismo motivó una reacción desmedida de la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se reprocharon diplomáticamente las opiniones de un hombre sin funciones de Estado. ¿Desde cuándo las notas diplomáticas sirven para reprochar a un articulista, a un líder social o a un personaje histórico por sus opiniones? ¿Por qué les hiere el reconocimiento del dirigente cubano al talante pacífico y al liderazgo de un mexicano? ¿Por qué les duelen los señalamientos a las complicidades de la oligarquía? ¿Será porque estas evidencias sitúan a nuestro país tan lejos de la democracia, pero tan cerca de Estados Unidos? Muchas gracias.